Iglesia, muy buenos días. De verdad que uno siente temor y temblor de pararse acá, delante del pueblo del Señor, porque la responsabilidad de lo que uno va a expresarle al pueblo y lo que el pueblo del Señor se va a llevar en su corazón, esa responsabilidad delante del Señor, entonces produce susto, produce susto. Mis hermanos, antes de ir al texto que vamos a exponer hoy, son varios textos realmente. Recuerden que estamos con los ancianos, decidimos presentar un tema el último domingo del mes, un tema según la necesidad de la iglesia. Entonces es por esto que hoy, último domingo del mes, vamos a redondear el tema de las 5 solas de la Reforma Protestante. Hoy nos corresponde hablar de la última sola, que es solo de Dios es la gloria, o en latín, soli Deo gloria. Hoy vamos a estar hablando de ese último pilar. Debo recordar que somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Somos una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Es por eso que ustedes ven allí en el rótulo del local misión mercant, misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Porque somos un proyecto misionero. Ese proyecto no está aislado de la iglesia local. Ahora, en el Ministerio del Interior, las siglas que están allá como iglesia local es Iglesia Bíblica Comunidad de Amor. Entonces, el proyecto misionero no está aislado de la iglesia. El proyecto es de la iglesia como tal. ¿Atendiendo a qué? Atendiendo a lo que el Señor especificó claramente en Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles, bautícenlos y enséñenles. Este es el lineamiento que estamos llevando. De manera que vamos a ponernos de pie y vamos a leer unos textos. Hoy vamos a estar en un tema. Venimos exponiendo el libro a los hebreos, la epístola a los hebreos, pero hoy este es un mensaje, un sermón temático. Bueno, no es tanto un sermón, también quiero decirles eso. Hoy tenemos un toque más de conferencia. Ya, es un toque más de conferencia. ¿Por qué? Porque vamos a abordar un tema que hay que colocarlo en su contexto histórico. El tema de por qué soli Deo gloria, por qué la Reforma Protestante tiene esos 5 pilares conocidos como las 5 solas. Entonces, hoy será más un toque de conferencia para dar información del por qué, pero con base en las Escrituras. De esta manera, entonces, pongámonos de pie si podemos y vamos a Éxodo capítulo 24, versículo 15. Éxodo capítulo 24 y versículo 15. Nos dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. Voy a leer en el versículo 1 primero y luego me voy al 15. Dice en el versículo 1, y dijo el Señor a Moisés, sube ante el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube,
y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Vamos al capítulo 40 del mismo Éxodo. Capítulo 40 y versículo 34. Aquí Moisés está erigiendo el tabernáculo o el lugar de reunión donde el pueblo iba a adorar al Señor. Capítulo 40 y versículo 34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Vamos al Salmo 19. Quiero que estén identificando una palabra clave que aparece en todas las citas que vamos a estar mirando. Salmo 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Otro texto está en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 8. Aquí está el anuncio del nacimiento del Señor. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. La gloria del Señor los rodeó. Vamos para Hechos capítulo 7 y versículo 55. Hechos capítulo 7 y versículo 55. Estamos ante el texto que nos narra el doctor Lucas contándonos del primer asesinato de la iglesia por causa del evangelio de Esteban. Nos dice Hechos capítulo 7, versículo 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. ¿Qué vio él? La gloria de Dios. Vamos a otro texto y nos quedamos acá para terminar con el último. El último lo leemos al final como aplicación. Segunda a los Corintios capítulo 3. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 11. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 11 dice, el apóstol Pablo enseñando a los corintios les dice, porque si lo que perece tuvo gloria,
mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Señor, por favor, guíanos para contemplar tu gloria, para mirar tu gloria, para seguir profundizando, Señor, en tu gloria. Señor, gracias te damos por tener tu palabra, porque no tenemos que perdernos en la divagación mental, sino que podemos seguir la línea bíblica. Por eso, Señor, te damos gracias y pedimos que nos asista, Señor, en esta prácticamente conferencia, sermón conferencia. Por favor, guíanos, Señor, en ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También pueden sentarse, mis hermanos. Las 5 solas de la Reforma Protestante en su contexto. Vamos a redondear las 5 solas. Hoy me corresponde hablar de la última sola. Entonces vamos a hacer un recorrido rápido de las primeras 4 y al final nos detenemos en la última, ¿ya? Entonces vamos a colocar las 5 solas como un recuerdo en su contexto histórico. Como les dije ahora, ustedes ven acá en el rótulo del local que dice Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo. Ese término reformada, ¿por qué? ¿Reformada en qué sentido? ¿A qué se debe eso? Déjenme iniciar con una frase muy interesante de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, el presidente norteamericano número 16, desde marzo de 1861 hasta su asesinato en abril de 1865, y quien creció en una familia de cristianos bautistas, dijo estas palabras, abro comillas: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Cierro comillas. Abraham Lincoln. Esta es una frase muy interesante para lo que vamos a estar mirando en esta mañana. La Reforma Protestante tiene un contexto muy interesante. La frase de Soli Deo Gloria debemos entenderla en su contexto y por qué los reformadores colocaron este pilar. Hay algunos antecedentes que debemos mirar rápidamente. Desde el año de 1330 hasta el año de 1517, la estructura religiosa de Europa se estaba modificando poco a poco. Y en esos cambios, donde se encuentran algunas causas que empujaron la ruptura interna de la institución católica romana. El poder temporal del Papa inicia en este periodo su descenso, y en toda Europa se nota el desprestigio y pérdida de la autoridad de esta institución. En los primeros intentos de reformar la iglesia aparecen varios hombres. Entonces es muy importante mencionar algún trabajo, el trabajo que estos hombres hicieron, debido precisamente a la inconformidad dentro de la institución oficial o el catolicismo romano. Algunos hombres, como por ejemplo Bernardo de Claraval, 1901 a 1153. Bernardo, siguiendo a San Agustín, hizo ver que los méritos humanos no son procuradores de la salvación. Este hombre expresó claramente
Él fue un decidido defensor de la doctrina de la salvación por la fe. Ojo que estamos colocando en su contexto las 5 solas para que podamos entender de dónde surgieron y por qué surgieron. Bien, pero tenemos otro hombre llamado John Wycliffe. John Wycliffe, el año 1320 al año 1384. Él fue un profesor en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. John Wycliffe proclama su doctrina de que la rectitud es lo único que da derecho al ejercicio de la autoridad y posesión de propiedades, y que un clero que no es recto pierde todos sus derechos, quedando en la potestad del poder civil el decidir si debe o no privar de sus posesiones a tal clero. Este criterio provenía de la convicción de que toda autoridad es dada por Dios, pero de manera que Dios nunca renuncia a su soberanía sobre las cosas. Según Wycliffe, el hombre debe ejercer su señorío por medio de la rectitud. Por consiguiente, el impío pierde todos sus derechos. Él se está refiriendo al clero romano. Wycliffe explica que la iglesia no debe ocuparse de los bienes temporales. En 1378, John Wycliffe llegó a afirmar que el papado era identificable con el anticristo. ¿Por qué lo mencionó Wycliffe de esta manera? Por la elección del Papa Clemente VII en oposición a Urbano V. Y fue a partir de ese momento que Wycliffe decidió hacer pública su oposición al sistema de doctrina de la institución católica romana. Aparece otro hombre aquí, otro reformador, Juan Hus. Juan Hus, en Bohemia, la República Checa, lo que hoy es la República Checa, Juan Hus es un heredero de John Wycliffe, fue un discípulo de John Wycliffe. Juan Hus proclama una mezcla de celo religioso y social combinado con un gran patriotismo y amor a la independencia. Él escribió en contra de la corrupción e injusticia existente en su país y no ocultó su animosidad contra la institución católica romana hasta su asesinato. Juan Hus fue quemado en la hoguera, fue quemado vivo por la institución romana. Entonces, él expresaba, como John Wycliffe, que la escritura, que la Biblia es la única regla de fe y de conducta, y que la única cabeza de la iglesia es solamente Cristo. Hermanos, estos hombres, tengan en cuenta, son unos inconformes con el sistema religioso oficial de su época. Entonces, lo que plantea Hus en este caso es Cristo y solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. Aparece otro hombre aquí, Jerónimo Savonarola, en 1452 a 1498. Jerónimo, como predicador, denuncia la corrupción e inmoralidad contra la corte romana, que le crearon en ella no pocos enemigos. También fue asesinado. La guerra contra estos hombres, básicamente, mis hermanos, fue asesinarlos, fue matarlos a todos. Porque, claro, ellos estaban levantando contra la cortina, contra la fe que había en ese entonces, en ese momento, por parte de la misma institución romana. Muy bien, mis hermanos. Entra aquí uno que nos es más familiar. Y vamos entonces a ir un poquito más de detalle con este hombre. Martín Lutero. Les dije entonces, hermanos, que hoy hay un toque temático muy de conferencia, y muy de conferencia porque es necesario dar información histórica. Es necesario que ustedes tengan elementos históricos, hermanos, para que ustedes puedan darse cuenta por qué somos lo que somos. Cuando a usted le preguntan, cuando a usted le dicen, pero eso, ¿qué es eso de reforma? ¿Cómo es que perteneces a una iglesia bautista reformada? ¿Qué es eso de reformada? Usted tiene que tener elementos históricos, antecedentes históricos. Esa es la razón por la cual estoy haciendo esto en este último domingo de enero. Bien, Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en un lugar humilde pero piadoso. Su papá es un humilde minero. El papá de Lutero quiere que él sea un abogado, quiere que él estudie leyes en la Universidad de Erfurt.
De manera que como preparatorio para el estudio de leyes, Lutero estudia retórica, estudia lógica y estudia dialéctica en la Facultad de Filosofía, entre otros cursos. Para el año de 1502, Lutero es bachiller. 3 años después, es licenciado, él es un maestro. Todo estaba listo para el estudio de leyes, pero la providencia divina tenía otros planes para Lutero. Lutero, en un cambio inexplicable, decidió apartarse de la vida pública y entrar en un convento donde siguió estudios de teología, y en 1507 es ordenado sacerdote. Es interesante que la historia indica que Lutero viene de estudiar, él viene de la universidad y se aflojó un aguacero tremendo, una tempestad tremenda, y comenzaron a caer rayos en otras partes, y cayó un rayo muy cerca de él, y él dijo: Santa Ana, era una virgen que en ese momento tenían dentro de la institución oficial, y él dijo: Santa Ana, líbrame de esto, si me libras me hago sacerdote. Y a partir de ahí, Lutero se retiró de la universidad y se fue entonces a un convento y se metió allí a estudiar teología, y finalmente fue ordenado sacerdote. Bien, pero los primeros indicios del desvío de la institución romana, ¿cómo se dan? Las desviaciones bíblicas se empiezan a producir a partir del siglo IV y V de manera muy sutil, cuando los dogmas de la vida pública los dogmas fueron incorporados a la fe cristiana a partir del momento en que Constantino, el emperador romano, se convierte supuestamente al cristianismo, el emperador romano. Entonces, ¿qué sucede? Al convertirse el presidente en ese momento, que es Constantino, al convertirse al cristianismo, él le mezcla política entonces a la fe, y comienza entonces una mezcla de política y religión a partir de ahí, siglo IV. De manera que, mis hermanos, las verdades bíblicas comienzan a ser diluidas. Lutero clava las 95 quejas contra la institución católica romana en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Lutero, inconforme con lo que estaba pasando, recuerden, él es un monje, él es un sacerdote católico romano, pero él está inconforme con lo que está pasando. La queja principal de esta tesis es la venta de indulgencias, con las cuales se pagó la buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero está inconforme con eso. Había que construir una catedral, entonces se comienza a vender indulgencias para recoger el dinero para hacer dicha catedral. Sin embargo, esto da inicio a todo un movimiento que culminó realizando no solo la venta de indulgencias, sino también toda la teología de la jerarquía católica romana. Por años, los teólogos de la Reforma, los que les mencioné ahorita, cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que los jerarcas de la Iglesia Católica y Romana abrazaban, junto con toda la teología relacionada al plan de la redención. Con el paso del tiempo, se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico, de manera que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Y esto fue lo que dio origen a la famosa frase conocida como las solas. ¿Por qué las solas? Las solas. La palabra latina sola significa sencillamente en español solo o solamente. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendieron como pilares esenciales del cristianismo. Las 5 solas se desarrollaron en un contexto histórico en el cual predominaba la jerarquía de la institución romana, que se sustentaba, escúchelo bien, ¿en qué se sustentaba la jerarquía romana? Se sustentaba en el magisterio de la iglesia al interior. Para ellos no era suficiente las escrituras, sino además un cuerpo de maestros o magisterio, como lo llamaban ellos. Se sustentaba además de la Biblia en la tradición, la interpretación que ellos hacían de las escrituras. Se sustentaba también en las escrituras, sí,
Pero ellos decían que era imposible interpretar la Biblia sin el magisterio de la iglesia. Para ellos era imposible que el hombre común y corriente pudiera entender la Biblia, sino que necesitaba un oficial de la iglesia, un sacerdote, un obispo, etcétera, etcétera. En pocas palabras, el hombre común y corriente no podía leer la Biblia. La jerarquía de la Iglesia Católica sostenía un principio de doble autoridad para el creyente. Ellos no negaban la Biblia, ¿cierto? Ellos no negaban la Biblia como principio de autoridad en asuntos de fe y práctica, pero ellos agregaban la tradición eclesiástica a la misma escuela de importancia. Por lo tanto, no se basaban solamente en la escritura, sino además en los dogmas de la organización provenientes de concilios históricos, escritos eclesiásticos y bulas o decretos papales. Ellos le agregaban a las escrituras toda una cantidad de cosas. Ojo que ahí estamos dándole origen. ¿Por qué las solas? Dado que se consideraba que el Papa como infalible, todos sus escritos debían ser considerados tan autoritativos como la infalible palabra de Dios. Es decir, si Él es infalible, si Él no se equivoca, porque esa es la postura, si Él no se equivoca, Él entonces estaría en igualdad de condiciones respecto a la autoridad, como tal, con la Biblia. Bien. Obviamente todo esto era un completo engaño, no solamente por poner la tradición de la Iglesia romana a la misma altura que la Biblia, sino que además la tradición iba en contra de claros principios bíblicos, especialmente los que tienen que ver con el Evangelio de la salvación en Jesucristo. Resumiendo entonces, hasta el momento, el agregado que ellos tenían a las escrituras, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, los jerarcas del catolicismo romano no negaban la gracia salvadora, pero a la misma le añadían obras. En segundo lugar, ellos no negaban la justificación por la fe, es cierto, pero añadían las indulgencias como medio de justificación. En tercer lugar, ellos no negaban a Cristo, pero añadían la veneración a la Virgen y a los santos. En cuarto lugar, ellos no negaban la gloria de Dios, pero el Papa se presentaba como el vicario de Cristo en la tierra. Y en quinto lugar, como vemos, la autoridad de la Biblia para ellos no era suficiente. Por eso ellos agregaban la tradición eclesiástica. Ahí está la raíz del origen de las 5 solas. Por eso las 5 solas tienen ahí, por los reformadores, su origen. La única versión bíblica autorizada por los jerarcas era la Vulgata Latina. Era una traducción del griego y del hebreo por Jerónimo de Estridón en el siglo IV. El problema era que el latín como idioma, para ese momento de la tradición, era utilizado solo por gente académica o con acceso a estudios superiores. Pero para la época de la Reforma, 12 siglos más tarde, el común del pueblo no entendía el latín. Cada país dominado por esta jerarquía tenía su propia lengua y lamentablemente no contaban con una Biblia que pudieran leer en su propio idioma. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué solo escritura? Los jerarcas del catolicismo prohibían la circulación de copias de las escrituras aún en latín. En los hogares y la traducción a cualquier lengua vulgar, el argumento de ellos era que el vulgo, o sea, las personas comunes y corrientes, podían confundirse y dar lugar a herejías si leían la Biblia por su propia cuenta. De esa manera, los errores de esta jerarquía no podían ser contrastados por la palabra de verdad, como dice en Juan 17:17. Las personas no podían ser libres del engaño al desconocer dicha verdad, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La predicación estaba dominada por la deformación de las principales doctrinas de la fe. Los reformadores se preocuparon de volver a los orígenes del cristianismo. Esto produjo una transformación en Europa e indiscutiblemente promovió el progreso del mundo occidental, donde nosotros vivimos ahora, donde nosotros estamos. Así, lo que comenzó como un simple protesta de parte de Martín Lutero
en contra de una serie de prácticas religiosas por parte de los jerarcas que eran sus superiores, culminó siendo un movimiento transformador al interior de la institución romana y de toda la sociedad. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica, y hoy lo tenemos en Latinoamérica. Gloria sea nuestro santo Dios. Amén. Por las cinco solas resumen la teología propulsada por la Reforma protestante. Las cinco solas son 5 principios básicos del cristianismo. Sin esos 5 pilares, el cristianismo carecería de su esencia verdadera. La Reforma no fue un evento puntual, fue un proceso. Y en ese proceso, lo que se desarrolló fue una síntesis de un pensamiento bíblico. Los reformadores básicamente se sustentaron en la palabra de Dios, y la palabra de Dios manifestaba su creencia y su conducta. Las solas son en realidad la síntesis de ese pensamiento que se fue consolidando a lo largo de un proceso en el tiempo. Y obviamente era un redescubrir las Escrituras. Hermanos, era volver las Escrituras al púlpito. Por un poco más de 1000 años, las Escrituras no estaban en el púlpito. El pueblo común y corriente no podía escuchar las Escrituras. Lo que los reformadores hicieron en este sentido, mis hermanos, fue encontrar y regresar nuevamente al púlpito la Santa Biblia. El justo por la fe vivirá. Esto fue lo que descubrió Lutero, siendo un sacerdote romano. Pero no había leído las Escrituras. Increíble. Cuando él lee las Escrituras se encuentra con esta frase en Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso fue algo tan revolucionario cuando él encuentra esto. Los reformadores agregaron como si fuera un prefijo a cada concepto el adjetivo de solo gracia, sola fe, solo Cristo, solo la Escritura, solo de Dios y la gloria. Cuando ellos encuentran esto, hermanos, los ojos del cristianismo son abiertos, son abiertos. Desde el siglo IV, cuando Constantino supuestamente se convierte en cristianismo, los ojos del pueblo fueron cerrados. Y otra vez, los reformadores abren los ojos hacia las Escrituras. La sola Escritura, la palabra de Dios, es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Solo Escritura. Aquí está el resumen de mis hermanos de las 5 solas. La palabra de Dios, la sola Escritura, es la única norma de fe y de conducta, como nos dice también segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 3. La sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. La sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Nuestras obras no pueden contribuir a la salvación. Por eso, la sola fe. Pero solo Cristo. Solo Cristo. Estamos recordando, ya expusimos las 4 anteriormente. Solo Cristo, la salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo así
todo otro camino para llegar a Dios. Nos dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Hermanos amados, solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Él puede darnos vida eterna. Era un momento donde había muchos mediadores propuestos por la jerarquía de Roma. Solo Cristo era y es y será el único mediador dado por Dios a los hombres. Y llegamos, mis hermanos, a la última. ¿Se dan cuenta por qué leímos los textos anteriormente? La gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, creo que nos va quedando claro. Si la iniciativa de la salvación es solamente del hombre, si la propuesta de la elección es de Dios, si no existe ningún mérito humano para la salvación, si no existe ningún mérito en nosotros, entonces, definitivamente, ¿a quién le pertenece la gloria? Solamente al Señor Dios. Solamente al Señor Dios. El propósito de la salvación que recibimos, mis hermanos, es glorificar a Dios. Es poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Vengan conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, la razón de la existencia del hombre en la tierra no es otra que la alabanza de la gloria de nuestro Creador. Es lo que nos dice las Escrituras. La gloria es de Dios. La gloria no es del hombre. No hay nada en nosotros que podamos aportar aquí, en este caso. Vamos a primera de Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro. En el capítulo 2 y versículo 9. Nos dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos amados, somos el pueblo de Dios, somos un sacerdocio real. Nosotros somos un linaje especial. Hermanos amados, cuando Pedro les está hablando aquí a los hermanos, a la iglesia, les está indicando, ellos estaban familiarizados con los términos que Pedro está mencionando aquí. Estaban familiarizados, pero ahora Pedro está parado en una postura
la postura cristiana, de la fe cristiana. Ahora ya no es Israel solamente, mis hermanos. Ahora estamos incluidos los que no somos judíos. Por eso dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, gloria a Dios. Hermanos, ya no estamos en tinieblas al tener las escrituras en el púlpito de nuevo. Ya no tenemos que depender del idioma latín, que no entendemos absolutamente nada. Ya no tenemos que depender de eso. Tenemos las escrituras en la versión en español. Tú y yo podemos seguir el texto paso a paso que el predicador está explicando aquí. Las 5 solas no se desarrollaron de manera simultánea. No. Se iniciaron las primeras 3. Sola fe, sola gracia, sola escritura. Luego vino la consecuencia lógica. No olviden, mis hermanos, que la reforma protestante se comienza a gestar en círculos académicos. Por eso es que hay una característica de la línea reformada, y es que por lo regular, y no lo digo con petulancia, por lo regular, sus ministros son muy estudiosos de las escrituras. Por lo regular, no se ordena a un ministro si no ha terminado estudios teológicos, si no ha hecho estudios teológicos. Entonces, esa es una característica que hay de fondo con respecto a los líderes o pastores ancianos de la reforma. Son hombres muy estudiosos, porque, hermanos, la reforma se da en círculos académicos. Juan Hus, profesor; John Wycliffe, profesor; Martín Lutero, profesor, y todos estos hombres son profesores, son intelectuales, pero vienen a la escritura. Digo, qué bendición, mis hermanos, qué bendición. De manera que la consecuencia lógica es que solo Cristo, y por ende solo de Dios, es la gloria. Si Dios es el que toma la iniciativa, si Dios es el que salva del pecado, si Dios es el que envía a su Hijo, si Dios es el que hace la obra completa para que haya salvación, entonces ¿de quién es la gloria? Solamente de Dios. Solamente de Dios. Mis hermanos, las 5 solas, ya para terminar, representan el corazón de la teología reformada. Y en resumen, verdades no negociables del Evangelio. Por esto, mis hermanos, es que somos celosos de que los hermanos que se van a ser miembros de la iglesia local, antes de ser miembros de la iglesia local, tengamos que enseñarles lo que creemos y por qué lo creemos. Por eso es que es necesario que estudiemos nuestra confesión de fe, un orden sistematizado doctrinal que fue necesario tener ante las herejías surgidas a lo largo de la historia. Esa síntesis doctrinal que está en la confesión de fe, no la negociamos y tiene que estar sustentada en la Escritura. Si hay algo que no está en las Escrituras, no lo creemos. Entonces, mis hermanos, la fortaleza de la iglesia local, de esta iglesia local, depende de las verdades que nos sustentan. Y de ahí que como iglesia bíblica necesitemos no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice
que estos sean pasados a la próxima generación. Hermanos, aquí tenemos a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Deseamos que lo que creemos hoy como iglesia, que lo que proclamamos hoy como iglesia, sea pasado a ellos y de ellos sea pasado a su generación siguiente, porque son los principios preciosos de las Escrituras. La mayoría de estos hombres, empezando con los discípulos, fueron asesinados, fueron muertos por su fidelidad a la palabra de Dios. Hoy no nos asesinan, pero yo sé que otros sectores, especialmente que se denominan cristianos, nos menosprecian. Yo sé de dónde venimos. Y de esta manera, mis hermanos, vamos a Romanos, capítulo 11, para que terminemos. Y versículo 33. Esta es la aplicación de esta conferencia. Versículo 33. Dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra gloriosa. Gracias, Señor, por tu obra de purificar nuevamente la iglesia, de sacarnos de las tinieblas a la luz preciosa. Gracias, Señor, por haber preservado las Escrituras y tener con nosotros hoy un ejemplar de la Biblia en español, a la cual podemos y tenemos acceso todos los domingos, todos los miércoles y de manera privada en nuestras casas para la lectura y el estudio de las mismas. Gracias, Señor, por aquellos hombres que hoy están en tu presencia, que murieron precisamente defendiendo las verdades gloriosas del Evangelio que están aquí en las Escrituras. Señor, como iglesia local, responsable con mis otros hermanos ancianos, estamos delante de ti, Señor, y te expresamos, Señor, que seremos fieles a tu palabra, que seremos radicales frente a tu palabra, y que si en algún momento uno de nosotros se desvía doctrinalmente, pondremos a disposición nuestro oficio para retirarnos del ministerio que nos has dado, Señor, en esta iglesia, pero no negociaremos nuestra fe. Gracias te doy, Señor, por los hombres que hoy tenemos la responsabilidad, la tremenda responsabilidad de enseñar a tu pueblo, Señor. Gracias por el pastor Edison. Gracias por nuestro hermano anciano Freddy. Señor, gracias por mi vida. Pero también, Señor, te doy gracias por nuestros diáconos. Nuestro hermano Freddy, nuestro hermano Héctor. Ellos son líderes, Señor, y ellos son responsables también
de defender la fe escritural. Y si nosotros los ancianos no estamos, ellos tienen que levantarse, Señor, y defender la sana doctrina, enseñar la sana doctrina. Señor, te damos gracias por estas cosas, pero a la vez siento temor y temor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.